Los antiguos mexicanos se vieron afectados por epidemias de dengue, paludismo y malaria, consignadas en los códices prehispánicos. Con la conquista, los españoles trajeron de Europa enfermedades como el cólera, la peste y la viruela, que en pocos años diezmaron a la población indígena. En la época independiente y hasta el fin de la Reforma, la población no contaba con servicios de asistencia de salud. En 1841, a instancias del doctor Eduardo Lisiaga, se crea el Consejo Superior de Salubridad Pública, que funciona hasta después del Porfiriato. Entre los años de 1902 y 1903, se realiza la primera campaña federal contra la peste que afectó a la península de Baja California, Sonora, Sinaloa y Coahuila. En 1905, don Porfirio Díaz funda el Hospital General de México. Dar un pequeño grano de arena para ayudar a combatir las enfermedades precisamente por medio de las vacunas. ¿Cuántos de nosotros no recordamos las diferentes emisiones de sellos postales destinadas a promover el combate a la tuberculosis y desde luego a recaudar fondos para financiar las vacunas correspondientes? Pero quizá uno de los fenómenos médicos más interesantes en esos términos es desde luego la vacuna contra la rabia, desarrollada a fines del siglo XIX por el francés, el gran doctor Louis Pasteur. Sin embargo, la historia de la llegada de la vacuna contra la rabia a México fue igualmente interesante. La trajo a México precisamente el fundador de el primer hospital general. Me refiero al doctor Eduardo Licea, que además fue funcionario público, promovió la creación del alcantarillado y del drenaje para deshacerse de los desechos en toda la Ciudad de México y además promovió el entubamiento del agua potable. Bueno, pues el doctor Lisiaga también trajo por barco de Francia el primer cultivo de vacuna contra la rabia destinado a tierras mexicanas. La anécdota cuenta que en Veracruz se le cayó el frasco, como pudo lo recogió y vivió algunas semanas con el enorme temor de haber sido inoculado y tal vez contagiado de rabia. Finalmente eso no ocurrió. El doctor Lisiaga se convirtió en uno de los grandes personajes. País, me refiero al Hospital General de México. Ubicado en el cruce de las actuales avenidas Dr. Balmis y Dr. Pasteur, sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX. Sin embargo, debemos hablar también del origen de los hospitales en nuestro país. Como ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, desde la época virreinal surgieron los primeros hospitales como el de Jesús Nazareno, el de San Juan de Dios y el de San Lázaro, entre muchos otros, teniendo como característica común su origen ligado a alguna orden religiosa o a alguna obra de beneficencia ligada casi siempre a la iglesia. Otra característica que compartían era que fueron creados y construidos con la arquitectura y los conceptos virreinales, mientras que en otros casos, como el Hospital Juárez u Hospital San Pablo, fueron habilitados en antiguos exconventos, y otro caso fue el del Hospital de San Andrés, habilitado en un excolegio jesuita, llegó a ser el más importante de la Nueva España por su tamaño y capacidad, e incluso permaneció en activo durante todo el siglo XIX. Sin embargo, con los avances de la medicina y el crecimiento de la ciudad, dichos hospitales fueron quedando obsoletos. En el último cuarto del siglo XIX, varios y eminentes médicos mexicanos buscaban la creación de un nuevo hospital que sustituyera a dichos hospitales antiguos, siendo el principal el doctor Eduardo Lisiaga, quien fuera presidente del Consejo de Salubridad y quien en 1887 viajó por los principales hospitales europeos como París, Roma, Londres y Viena, y a su regreso a México, y gracias a su amistad con el presidente Porfirio Díaz, logró impulsar la creación de un nuevo hospital que reuniera todos los requisitos técnicos y arquitectónicos más modernos de la época. Sin embargo, la falta de presupuesto atrasó el proyecto y hasta 1895 el doctor Lisiaga y el ingeniero Roberto Gayol fueron comisionados para entregar el proyecto final del futuro hospital, el cual indicaba su construcción en las afueras despobladas de la ciudad para así evitar contaminarla, por lo cual se eligió un terreno de 124,000 metros cuadrados en la naciente Colonia Hidalgo, hoy Colonia Doctores.
y empezando las obras hasta 1897. Sin embargo, de nuevo la falta de presupuesto fue atrasando los trabajos e incluso estos se detuvieron por completo en algunas ocasiones, terminándose hasta 1905 tras llegar el equipamiento médico desde Europa. El 5 de febrero de 1905, el presidente Porfirio Díaz inauguró el Hospital General de México, constituido por 38 pabellones con 30 camas cada uno, y el cual atendía todas las especialidades que los hospitales antiguos hacían, entre ellos la atención a enfermedades infectocontagiosas, ginecología, cirugía y quirófano, enfermedades venéreas, entre otras. E incluso a unos pocos años de haberse descubierto los rayos X, el Hospital General de México ya contaba con ellos. Institución encargada de proveer servicios médicos a trabajadores de manera tripartita, protegiendo su economía al momento de la jubilación, fundado por el presidente Manuel Ávila Camacho el 19 de enero de 1943, institución de seguridad social más grande de América Latina. Uno de los mayores éxitos de esta institución fue el primer trasplante de corazón hecho en América Latina. El ISSSTE. Adolfo López Mateos presenta al Congreso de la Unión la iniciativa de ley para la creación del ISSSTE. Su aprobación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1959. En enero de 1960, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado comenzó sus actividades. ¿Las enfermedades genéticas más comunes y por qué se originan? Las enfermedades genéticas más comunes son los defectos al nacimiento. Los defectos al nacimiento se presentan en el 2 al 3% de todos los pacientes. Estos se pueden deber a una alteración en el número de cromosomas, que son los cajones de nuestra información genética, a alguna exposición que haya tenido mamá a alguna enfermedad, como epilepsia, como una diabetes descontrolada, algunas mutaciones que estemos heredando como padres y que no sabemos que la traemos, o algunas causas multifactoriales donde están la mayoría de los defectos al nacimiento. Muchas otras enfermedades genéticas también se pueden deber a alteraciones en nuestros genes y nos puede dar como resultado un cáncer, por ejemplo un cáncer hereditario, o nos puede dar como resultado alguna enfermedad que se presente en la etapa adulta. Muchas de estas enfermedades son susceptibles de diagnosticar y algunas de ellas de tratar previamente a un embarazo. Lo importante es la detección y su adecuado manejo y tratamiento. La salud en México. Este año, el gobierno federal destinó 105.617 millones de pesos al sector salud, casi el 7% del Producto Interno Bruto. En 2010, 37 millones de mexicanos se incorporaron al Seguro Popular. En 2011, se espera que sean 49 millones de afiliados. El 52.8% de la población está afiliada al IMSS. México cuenta con 20.664 unidades de salud pública, 19.495 para consulta externa y 1.169 para hospitalización. Enfermedades de mayor incidencia en México: diabetes mellitus 1 y 2, obesidad, hipertensión, cáncer de mama y cérvix.